las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 57 de Escudriñando las Escrituras. Estamos en una serie que se llama Serie Defendiendo la Vida. Defendiendo la Vida. Hoy vamos a hacer el capítulo 6 de esta serie que se llama El que da vida a los muertos. Estoy acá acompañado por Sofía Sáez y Laura Sáez en los controles radiales, mis dos hermosas hijas. Estamos estudiando una serie de capítulos cuyo objetivo es hacernos entender lo que es la vida, lo que es la muerte, cómo Dios nos ha dado la vida, cómo Él originó la vida, cómo Él sustenta la vida, cómo Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Esa muerte que tanto nos preocupa, que tanto nos asusta, ese llegar a ese momento para nosotros mismos o para nuestros seres queridos, en que sí o sí se va a producir, a menos que venga Cristo antes. Pero sí o sí hay algo que va a ocurrir, la muerte. Y unos van primero, otros van después, pero finalmente todos bajan al sepulcro. A excepción, tenemos dos excepciones en la Biblia, que no fue así, pero finalmente este tema de la muerte es un tema transversal a todos, incrédulos y creyentes. Ojalá que los creyentes puedan tener un sentido de confianza con respecto a la muerte. Como le decía en otras oportunidades, los creyentes, y eso todos lo sabemos, igual mueren. Igual van al sepulcro. Igual llega un momento en que no son sanados. Si usted revisa, por ejemplo, la vida de los apóstoles, el apóstol Juan no murió asesinado, según lo que cuenta la historia, sino que el apóstol Juan murió en algún momento, no sabemos bien, de alguna enfermedad, en su vejez. Murió. Jesús dijo en un momento determinado que él podría haberlo dejado con vida. Y si lo dejo con vida hasta que yo vuelva, le dijo a Pedro, ¿qué te importa a ti? Digamos. O sea, Dios tiene el poder para hacerlo. Pero por supuesto, Él ha determinado, como dice su palabra, que la vida del hombre sean 70 u 80 años para los más robustos. Pero finalmente la muerte se va a producir. Dios va a hacer muchos milagros en nuestra vida probablemente. Va a sanarnos muchas veces. Y seremos sanados, pero finalmente va a llegar un momento en que no vamos a ser sanados. No va a ocurrir ese milagro que esperamos. Jóvenes o viejos van a tener que bajar al sepulcro. Y es importante entender y tener confianza en que tenemos un Dios todopoderoso que tiene poder sobre la muerte, que da vida a los muertos, tanto a los muertos espirituales como a los que han bajado al sepulcro. Tenemos un Dios a ese nivel. Médicamente no entendemos cómo alguien puede levantarse de entre los muertos y en un clic o en un 2x3, como diría alguien, aparecer vivo. Yo como médico no lo puedo comprender. No puedo comprender que tejido muerto, tejido sin vida, tejido que no tiene una sangre líquida circulando, sino está coagulada la sangre. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, se transforme en un tejido absolutamente sano. Como lo que ocurre también cuando, por ejemplo, la gente es sanada de un cáncer. Y tejido totalmente enfermo y deteriorado, al instante es sanada de un tumor. O al instante, como les decía, alguien puede ser levantado de los muertos. Uno le revisa la palabra y se da cuenta que Dios tiene poder sobre la muerte. Es importante que hoy día revisemos esto, que el mismo que te ha salvado,
el mismo que te ha levantado de los muertos espiritual y te ha dado vida cuando estabas muerto en delito y pecado, ese mismo Jesucristo da vida a los muertos y te dará vida cuando bajes al sepulcro y seas levantado de entre los muertos para recibir un cuerpo transformado, inmortal. El primer suceso extraño que aparece en el Génesis es que Dios da la vida al primer hombre, Adán, formándolo del polvo de la tierra. Eso es extraño. Parece cuento de Disney, que del barro, del polvo, Dios, en un abrir y cerrar de ojos, por la sola palabra, transforme el polvo en un ser viviente. Es un suceso extraño, pero nosotros lo creemos. Así como otros enseñan que de la piedra, que de la roca submarina, se empezó a generar vida espontáneamente. Y durante 20.000 millones de años, de la roca submarina, apareció la vida espontáneamente, y espontáneamente aparecieron estructuras extremadamente complejas, organismos, sistemas complejos, que se fueron transformando, como dice la teoría, que enseñan en los colegios. Y eso finalmente es para confundirnos. Pero ellos igual tratan de hacerse igual a Dios con esta teoría, tratando de descubrir cómo se originó la vida. Eso lo revisamos en otros capítulos. Pero finalmente, la educación trata de hacernos entender que de la roca, de materia inerte, llegamos al hombre, pero en forma así al azar, sin un propósito, sin un Dios creador. Finalmente, la educación nos hace creer en eso. Claro que le pone 20.000 millones de años para que nosotros nos mamemos esa mentira. Pero en realidad, Dios lo que hizo, según el Génesis, es que del polvo de la tierra creó vida, Adán. O sea, Dios tiene la capacidad de otorgarle vida a algo totalmente inerte, como es, por ejemplo, el polvo de la tierra. Como también pueden ser huesos secos, como también puede ser tejido muerto, tejido inerte, tejido sin vida, donde ya nada está funcionando. Y puede levantarlo de una tumba, de una cama donde hay un fallecido, o levantarlo incluso dentro de un ataúd, aunque suena medio tenebroso. Hace años atrás, en una iglesia en Concepción, vino un pastor de Santiago, me acuerdo, y nos contó una historia que había un pastor predicando en una iglesia en Centroamérica y predicó sobre el poder de Dios de levantar los muertos. Decía ese pastor, que terminó el sermón y a la salida los esperaban dos sujetos que rápidamente tomaron a este predicador, a este pastor que había predicado este sermón de que Dios levantaba a los muertos y le dijeron: ¿si es verdad lo que usted predica? Entonces él le dijo que sí, por supuesto. Entonces lo encañonaron y le dijeron: súbase al auto porque en mi casa tenemos a nuestra madre muerta. Y si usted o es un mentiroso tremendo o habla la verdad. Y usted dice que habla la verdad. Y si habla la verdad, acompáñenos, porque si usted tiene a ese Dios o predica a ese Dios todopoderoso, vaya a nuestro hogar y resucite a nuestra madre muerta. Imagínese, ese predicador pensó que era hombre muerto en el camino y estaba ahí, adentro de un auto de dos matones, de dos malos, y llegó a ese hogar y ahí él sabía que era la vida de esa mujer muerta o era su propia vida. Yo creo que no sé qué pudo haber pasado por la mente de ese predicador, pero intimidado llegó a ese hogar. Dice que entró, había un velorio, se asomó, extendió su mano y le dijo: en el nombre de Jesús, levántate. Talita Kumi, levántate. Y usted no me va a creer, hermano. Sí, usted me cree. La muerta se levantó. Y ahí nació una de las iglesias más grandes. Todos se convirtieron, por supuesto, los que estaban dentro del velorio, que no se iba a convertir frente a ese gran magno acontecimiento. Pero lamentablemente muchos hermanos quisieran tener ellos ser dueños de este poder
y querer andar por ahí, eso no significa que usted va a andar por todos los velorios, parándose ahí en la puerta de la casa y diciendo, levántate, en el nombre de Jesús. No es un ejemplo a seguir, pero es una hermosa historia verdadera que ocurrió en nuestro siglo y que todavía habla de este poder de Dios para levantar los muertos. Entonces, Dios hace vida de una cosa inerte como es el polvo. Y también algo milagroso. Sacó, dice la palabra, una costilla de Adán y de ahí formó una mujer. Imagínense lo complicada que son las mujeres. La hizo de una costilla. Me queda mirando la Sofía. Lo tremendamente bonita y hermosa. Y Dios la convirtió. Ahí se alegró. Lo tremendamente bonita y hermosa que son las mujeres. Dios la transformó. Una simple costilla, dice la palabra, y formó una mujer. Pero ese es el Dios todopoderoso, el que tenemos. Yo en un Dios así creo. Hay muchos que creen que estos son puros cuentos, así como historias, pero que en el fondo no es realmente así. Y muchos cristianos creen así. No, yo creo en un Dios todopoderoso. Yo le creo eso. Si creo que alguien muerto puede ser levantado de la tumba, o alguien con, por ejemplo, con un cáncer, una enfermedad terminal, de un momento a otro queda sano, es porque estoy en presencia de un Dios maravilloso, milagroso, tremendamente increíble, que no comprendo, pero sí que hace cosas maravillosas. Este Dios superpoderoso es el que servimos. Y al leer estos sucesos, a un adulto le causa generalmente una sensación de un relato como fantástico, cuando es incrédulo, ¿no es cierto? Como un relato no real, eso de formar del polvo de la tierra a Adán, o de una costilla de Adán sacar una mujer hermosa. Parece un cuento, parece algo como de niño. Pero fíjense que un niño, por ejemplo, al leer la palabra, la cree. Por eso que nosotros, dice la palabra, que tenemos que hacernos como niños, para poder creer como cree un niño. Tú le contáis esto a un niño, el niño lo cree. Pero le contáis esto a un adulto, así el adulto se rasca la cabeza, se saca unos pelos de la oreja, se mete el dedo en la nariz, no sé, y como que no cree así, ¿ya? Se rasca la espalda. Y esto generalmente a un adulto le causa una sensación de relato fantástico. Pero a un niño no le causa grandes problemas. No tiene muchos problemas un niño de creer estos relatos de la Biblia, de un Dios poderoso que da vida a los muertos y que saca de donde no hay. Algo le pasa a los adultos en poder creer que, por ejemplo, el universo y la vida se formó así exactamente en 6 días como lo escribió Moisés ahí en el Génesis. Incluso muchos cristianos a lo largo de la historia han dudado de estos pasajes de ahí del Génesis como algo literal o como algo fidedigno al pie de la letra. Algunos cristianos o algunos historiadores o algunos religiosos o teólogos hablan de metáforas, de poesía, de un lenguaje no real, etc. Y dudan sobre todo de los 11 primeros capítulos del Génesis. Pero la Biblia menciona estos mismos sucesos en otras partes de la Escritura. Y si empezamos a dudar de la palabra de Dios, entonces le estamos siguiendo el juego a Satanás, que quiere hacernos dudar de la palabra de Dios para quitarnos, robarnos nuestro cimiento. En la próxima semana vamos a hacer un capítulo de las herramientas que Dios nos da para defendernos de los ataques del maligno y sus huestes espirituales. Es en el colegio donde estas huestes espirituales han atacado, y en la universidad, y han lavado el cerebro con esta cuestión del Big Bang y la evolución. Y han hecho que jóvenes y niños se vayan de las iglesias creyendo que lo que se les enseña en la iglesia es mentira, y el relato de que de una piedra submarina pasa a un ser vivo durante 20.000 millones de años, eso es verdad. Y que de una rana pasa a príncipe en 20.000 millones de años o en no sé cuántos miles de millones de años, eso es verdad. Pero no quieren creer en la Escritura, porque ahí están actuando las huestes espirituales de maldad. Y por eso que estamos defendiendo la vida.
esta vida que Dios nos ha dado, esta creencia que Dios nos ha puesto en nosotros. Y así, en las universidades y los colegios les enseñan a nuestros hijos y nos enseñaron a nosotros que en forma espontánea se creó todo esto. Que en forma espontánea se creó el hombre. Que en forma espontánea evolucionó de microorganismos inferiores y llegó a ser un ser tan complejo, inteligente y con mujeres tan maravillosas y hermosas. A todas las auditoras que escuchan para que se sientan contentas y sonrían. De tal forma que después de millones de años entonces nos enseña en el colegio que de un simple sapo, croak, llegamos a un príncipe y lo creemos. Porque pasaron millones de años. Ay, Dios mío. También lo creí yo, por muchos años. Así que no me puedo hacer a un lado de todo esto. A esta sopa de ideas supuestamente sabia en ciencia, en el colegio le agregamos muchísimo tiempo. Y a esto todo le llamamos ciencia y le llamamos que esto es realmente conocimiento verdadero, genuino. Y en esto dicen ellos que aquí debemos cimentar nuestras creencias, porque esta es la verdad, la de la evolución y el Big Bang. Y nos hacen dudar de la palabra de Dios, y nos quieren hacer creer que la Biblia tiene muchos errores básicos, fundamentales. Ha llegado entonces a nosotros la obra del maligno, en los colegios, en las universidades, la obra de las huestes espirituales de maldad, para que dudemos de la palabra de Dios y del origen de la vida. Dudemos del sacrificio de Cristo finalmente y del perdón, del arrepentimiento de su obra redentora. Dudemos que Él es Dios, que Él es un todopoderoso que da vida a los muertos. Pero la Biblia contiene múltiples relatos que nos causan asombro. Hombres, por ejemplo, que no mueren, o muertos que resucitan, o mujeres estériles que dan a luz en la vejez o de manera milagrosa. Vidas de hombres malos que fueron cambiadas, vidas transformadas por el poder de Dios, etc. Milagros, como lo que vemos hoy día. Mujeres y hombres malos por muchos años y transformados, y después lo único que le falta es la aureola arriba de la cabecita, porque son vidas transformadas. Y todos nos asombramos cuando vemos esas vidas transformadas. Otro suceso extraño que aparece en la Escritura que nos llama la atención es que Enoc, un descendiente de Adán, no gusta la muerte, no muere. Y pasa directamente a la presencia de Dios. Génesis 5 del 22 al 24. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Este es el papito del más viejo de toda la historia. Y dice que Enoc engendró a Matusalén y caminó. Después que engendró a Matusalén, caminó con Dios 300 años y engendró hijos e hijas durante 300 años. Era un viejito vigoroso, ¿se da cuenta? Y fueron todos los días de Enoc 365 años, porque a los 65 años engendró a Matusalén. Y caminó, dice, pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, aquí tenemos el primer hombre que no pasa por el sepulcro. Fantástico. Se lo llevó Dios, desapareció de la tierra. Caminó tanto con Dios durante 365 años que finalmente Dios dijo, ven para acá. Y lo pasó directamente. Y le pasó una entrada, un comodín, y pasó directamente a su presencia. Qué fantástico. ¿Querría usted ser como Enoc? ¿A quién no, no es cierto? Algo raro sucedió porque no murió Enoc. ¿Cómo es que puede alguien dejar este mundo e ir a un lugar celestial o a un lugar que Dios determinó sin pasar por el sepulcro? Algo extraño aparece a nuestros ojos. Si aceptamos que Enoc realmente desapareció de la tierra, y así fue, a los 365 años de vida desapareció. Entonces podemos empezar a entender que este Dios tiene un poder total sobre la vida y la muerte, que no alcanzamos a comprender. Él puede agarrar a alguien, pluf, y llevárselo así, de un momento para otro, a su presencia. Y así puede pasar un niño, un joven,
una señorita, un viejito, sin dientes, u otro que tiene muchos dientes, y tercera dentición también. Le pagó al dentista millones para ponerse varios implantes, y lo puede pasar así, con diente o sin diente, a la presencia de Él. Él tiene un poder sobrenatural, absoluto sobre la vida o la muerte. ¿Podemos nosotros orar por alguien para que no se muera? Pero Dios se lo lleva igual. Él tiene sus propósitos, Él es soberano y hace lo que quiere. Y podemos orar por algún hermano, no sé, que tiene lupus, que tiene cáncer, o que está con leucemia, pero Dios tiene el poder y control de todo. Él puede escuchar esta oración o no escucharla. Incluso a veces conviene que alguien se muera. Y a veces la gente ora. Yo muchas veces escucho las oraciones cuando nosotros o alguien ora por los enfermos. Y a veces la gente ora y a veces ora contra Dios. O sea, ¿entiende usted? Porque ora para que se sane la persona. Pero a veces el plan de Dios es que se muera. Porque cuando muere esa persona, va a producir victoria en el reino de Dios, de algún modo. Y a veces la gente clama, pidiéndole al Señor, reclamándole promesas. Y a veces tienen buenas intenciones, pero están en contra del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Vemos también algo milagroso. Otro más que fue alzado a los cielos sin pasar por la muerte. Usted sabe, ¿no es cierto? Yo creo que usted conoce la Escritura. A ver, no alcanzo a escuchar. ¿Cuál es el próximo? Exactamente. No supo. He equivocado. El profeta Elías, ¿verdad? Este gran profeta Elías, que fue un obediente profeta que hizo muchos milagros. Un profeta que caminó con Dios, que fue alzado vivo a los cielos en un carro de fuego, sin pasar por la muerte física, igual que Enoc. Sin pasar por la muerte física. Pero él fue así como más espectacular. Se lo llevó un carro de fuego, dice la Escritura. Bueno, los que creen los ovnis dicen que se lo llevó un ovni. Pero, bueno, la Biblia dice, no dice ovni, dice carro de fuego. Segunda de Reyes 2:11 dice esto. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego, entre Eliseo y Elías, apareció un carro de fuego con caballos de fuego, dice, que apartó a los dos, a Eliseo y a Elías, lo apartó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Un suceso espectacular que yo creo que nadie de nosotros olvidaría y que cualquiera de nosotros hubiese querido grabar con su celular y haberlo subido ahí a Facebook para que todos le pusieran me gusta. ¿No es cierto? Imagínate. Dos hombres caminando, caballos de fuego, carro de fuego, un torbellino, un hombre que es alzado vivo. ¿Quién no hubiese querido grabar ese suceso? Yo creo que lo vamos a ver. Yo creo que todas las imágenes están ahí, vivas. Por eso que Dios puede en algún momento nos va a mostrar nuestra historia. Algo extraño y poderoso había rodeado entonces la vida de Elías. Un suceso maravilloso que muestra que tenemos un Dios que tiene un poder sobrenatural sobre la vida. Un poder sobrenatural que puede hacer que tanto Enoc como Elías se vayan al cielo y este Elías, este gran profeta, en un carro de fuego. Vemos a un Elías siendo levantado por carros de fuego y en el Nuevo Testamento vemos a este mismo Elías que no se quemó en el carro de fuego ni se quemó con los caballos de fuego. Vemos a este mismo Elías ahora con Moisés en el monte de la transfiguración siendo partícipes de un suceso espectacular dentro de la historia humana que fueron testigos Juan, Pedro y Jacobo en el monte de la transfiguración. Y ahí estaba Elías, vivo, gloriosamente vivo, en el monte de la transfiguración de Jesús. Este profeta Elías, alzado a los cielos en un carro de fuego, solo muestra que tenemos un Dios maravilloso que da vida a los muertos y a quien quiere hace vivir y a quien quiere lo lleva a su presencia.
Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Él reina, reina, Él reina, reina, reina Jesús, el Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El que da vida a los muertos. Este mismo Elías que fue alzado a los cielos, y vamos a hablar un poco sobre el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón. En 1 Reyes 17:9 aparece la orden que Dios le da a Elías, que se levantara del lugar donde estaba y que fuera allá donde la viuda de Sarepta de Sidón. El Señor le dijo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí que he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. En 1 Reyes 17, del 15 al 16, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días, y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija de aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Esta viuda, que alimentó con la última porción de harina y aceite que tenían al profeta Elías, recibió bendición. Y 1 Reyes capítulo 17, de los versículos del 17 al 23, sigue la historia y dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y enfermó tan gravemente que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Has venido
le dijo esta viuda a Elías, a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Y el profeta Elías le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara donde él estaba, a la habitación, y lo puso sobre su cama. Y Elías, clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y clamó a Dios, y se tendió Elías sobre el niño 3 veces, estando muerto el niño. Y clamó a Jehová el profeta Elías, y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Así clamó el profeta. Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa y me ha dado de comer y me ha bendecido? Y tú la has bendecido. No dejes morir a este niño. Así le clamaba el profeta Elías. Y Jehová oyó la voz de Elías, dice la palabra, y el alma del niño muerto volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño que estaba ahora vivo, lo trajo de la cámara a la casa y lo dio a su madre, esta viuda de Sarepta Sidón. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Y la mujer le contestó, ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de Él. A veces los seres humanos necesitamos milagros grandes para creer. Y qué tremendo milagro de traer a la vida a un niño muerto ya. Este profeta, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, confiando en Dios, se tendió sobre este niño muerto, clamó a Dios, le pidió, le rogó a Dios, y Dios le respondió devolviéndole con su poder, con el poder que da Dios, que el poder que le da vida a los muertos, y en un 2x3 este cuerpo inerte volvió a la vida. Ese es el maravilloso Dios que servimos. También, siguiendo con la escritura, vemos a este Eliseo, este discípulo de Elías, que habíamos visto que fue testigo de cómo el profeta fue alzado vivo a los cielos sin pasar por el sepulcro. Y también Eliseo, que pidió una doble porción del Espíritu de Dios, del Espíritu de Elías. Que Eliseo pidió una doble porción del Espíritu de Elías. También él fue testigo y fue un participante activo de la resurrección de alguien, de un niño muerto. El que pidió doble porción del Espíritu de Elías, este Eliseo, ahí en Segunda de Reyes 4:32. Y cuando Eliseo entró en la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Después subió y se echó sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, pero estaba así pegado cara a cara, y sus manos sobre las manos del niño, de este niño muerto. Y el profeta Eliseo se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una parte y a otra, y después subió y se tendió sobre el niño muerto otra vez. Y el niño estornudó 7 veces. Había sobrevivido por el poder del Altísimo. Y abrió sus ojos este niño. Entonces llamó Eliseo a Giesi, su siervo, y le dijo, llama a esta sunamita, porque era hija de una sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, el profeta Eliseo le dijo, toma tu hijo, y así que ella entró y se echó a sus pies, a los pies del profeta, y se inclinó a tierra, y después tomó su hijo y salió. Otro milagro de este Dios todopoderoso que da vida a los muertos, que dio vida al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, por intermedio de este profeta fiel, obediente, que fue Elías. Y ahora toma la vida de Eliseo y lo hace ser partícipe en la resurrección de otro niño, del hijo de la sunamita. También era tanto
tanto esta doble porción del Espíritu que había en Eliseo, que aquí en la Escritura hay un suceso, cuando uno la escudriña así, que parece también de Disney. Una historia, una historieta. Vemos con asombro que los huesos del profeta Eliseo fallecido, puesto en un sepulcro, los huesos de Eliseo resucitan a un muerto. En 2 Reyes 13:21 dice que aconteció cuando estaban sepultando a un hombre, súbitamente vieron una banda de hombres y arrojaron al hombre muerto en el sepulcro donde estaban los huesos de Eliseo. Y cuando llegó a tocar este muerto que iba a ser sepultado, llegó a tocar los huesos del profeta Eliseo que estaba en ese sepulcro, el muerto revivió y se levantó sobre sus pies. Imagínense, hermano, imagínense el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre Eliseo, que hasta sus huesos en ese sepulcro, por obra de Dios, por supuesto, hacen resucitar a un finadito que lo llevan ahí a enterrar. Es grande nuestro Dios. En esta ocasión, esta historia trata entonces de unos israelitas que estaban enterrando a un hombre y de repente fueron atacados por un grupo de bandidos moabitas, que todas las primaveras atacaban al país de Israel. Y así que para huir rápidamente estos israelitas que iban a sepultar al muerto, arrojaron el muerto en la tumba de Eliseo. Y en cuanto el cuerpo del muerto tocó los huesos de Eliseo, dice la palabra que el muerto volvió a vivir y se puso de pie. ¡Qué espanto, hermano! ¡Qué tremendo espanto para los que estaban yendo a sepultar, entre alegría y espanto, hermano! Yo creo que aquí varios saldrían arrancando y otros se quedarían ahí apesando al que revivió de los muertos. En cuanto el cuerpo, dice, tocó los huesos, entonces se puso en pie. Entonces, podríamos sacar aquí una enseñanza. Esta enseñanza de Eliseo, de este que pidió doble porción del espíritu de Elías, del espíritu de Dios. Que amemos a Dios hasta los huesos. ¿Le parece a usted? Llegar a amar a Dios hasta los huesos. Ser tan lleno del Espíritu Santo hasta los huesos. De tal manera que hasta nuestros huesos, puestos en un sepulcro, puedan, por el poder de Dios, para gloria de Dios, hacer un milagro. O estar algo así como empapado de Dios hasta los huesos. Serían tal vez buenas frases para describir el nivel de santidad que poseía el profeta Eliseo, que incluso sus huesos secos poseían un poder sobrenatural para resucitar un muerto. ¿Quién de nosotros hoy día en las iglesias quisiera tener un nivel de unción como el que tenía Eliseo? Vemos con tristeza de repente en la iglesia que los hermanos, profetas, ponen las manos sobre un enfermo y a veces están tanto rato sobre él orando y no pasa nada. Bueno, hay muchas causas, Dios sabe. Pero qué hermoso poder llegar a ese nivel de santidad, de unción, de comunión con Dios como tenía Eliseo. Algo Dios nos quiere enseñar en esta historia. No solamente que su poder sobre la vida y la muerte, sino que también el grado de llenura del Espíritu Santo que puede llegar a tener un hombre común como Eliseo, hasta que sus huesos secos hagan un milagro tan grande como resucitar un muerto. ¿Quieres ser como Eliseo? Tan lleno del Espíritu Santo, lleno hasta los huesos del Espíritu Santo, que aún muerto este profeta Eliseo, con sus huesos secos hizo un milagro resucitando un muerto por obra de Dios. Ay, si Dios escuchara esta plegaria, yo quiero ser como Eliseo, lleno del Espíritu Santo hasta los huesos, con esa doble porción del Espíritu de Elías. ¿Y tú? ¿Quieres ser como Eliseo? Y así como Eliseo, quisiera ser yo también, pero con una doble porción del Espíritu. Señor, yo quiero ser como Eliseo,
se conformó con una unción, siguió tras las pisadas del profeta y entonces recibió doble porción. Así quiero ser yo, Padre querido, confiando en tu palabra y en tu amor, para que un día con todos mis hermanos estar dándote gloria en tu mansión. Como Eliseo quiero ser, como Eliseo mi Señor, como Eliseo quiero ser, como Eliseo mi Señor, que estando muerto un milagro realizó. Cuando en su tumba, Padre mío, a un difunto se enterró y solo con tocar sus huesos revivió. Cuando en su tumba, Padre mío, a un difunto se enterró y solo con tocar sus huesos revivió. Como Eliseo quiero ser, como Eliseo mi Señor, como Eliseo quiero ser, como Eliseo mi Señor, que estando muerto un milagro realizó. Y así como Eliseo, pero con una doble porción del Espíritu. Señor, yo quiero ser como Eliseo, que no se conformó con una unción, siguió tras las pisadas del profeta y entonces recibió doble porción. Así quiero ser yo, Padre querido, confiando en tu palabra y en tu amor, para que un día con todos mis hermanos estar dándote gloria en tu mansión. Como Eliseo quiero ser, como Eliseo mi Señor, como Eliseo quiero ser, como Eliseo mi Señor, que estando muerto un milagro realizó. Cuando en su tumba, Padre mío, a un difunto se enterró y solo con tocar sus huesos revivió. Cuando en su tumba, Padre mío, a un difunto se enterró y solo con tocar sus huesos revivió. Como Eliseo quiero ser, como Eliseo mi Señor, como Eliseo quiero ser, como Eliseo mi Señor, que estando muerto un milagro realizó. Y así como Eliseo, y en la guitarra, mi hermano Jesús Fajardo. ¡Dale, Chucho! ¡Alabre que Él vive! ¡Aleluya! ¿Y quién no se goza con esto, mi hermano? Alábale que Él vive. Como Eliseo quiero ser, como Eliseo mi Señor, 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 como Eliseo, como Eliseo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El que da vida a los muertos. Alábele que Él vive. Esa es una vieja frase, antigua frase, me acuerdo de Gigi Ávila, que también bajó al sepulcro. Él tenía mucho miedo de morir. Un día lo relataba en una de sus prédicas. Y él escuchaba una voz de niño que en la cual él creía que escuchaba una voz que decía que tú nunca vas a pasar por ese sepulcro. Cuando un día vio un funeral, decía Gigi Ávila que una voz sentía en su corazón que le decía, a ti nunca te va a ocurrir eso. Y por eso él predicaba ardientemente la venida de Cristo. Cristo viene, era su ministerio. Y él creía que cuando él estaba vivo, mientras él estuviera vivo, iba a venir Cristo. Pero él falleció alrededor de los 90 años y también bajó al sepulcro. Y hizo una gran obra misionera a nivel mundial, predicando la palabra de Dios. Pero se equivocó. Igual bajó al sepulcro. Igual tuvo que pasar por un funeral que él no quería que ocurriera con su vida. Así que, bueno, si nos toca ir a un funeral, gloria a Dios. Pues. Si igual la vida ya ha sido dada. El que da vida a los muertos, la resurrección del que iban a sepultar. Vamos a hablar un poquito de nuestro Señor Jesucristo, el poderoso, el todopoderoso. Cómo Jesús también sufre
y tiene misericordia a tal punto que siente tristeza en su corazón cuando ve a otro sufrir. Y cuando vio este suceso, este funeral, donde llevaban al hijo de la viuda de este pueblo de Naín, sintió también tristeza y quiso darle una gran alegría a esta viuda, haciéndole resucitar su hijo. Lucas 7, del 11 al 17, dice la palabra que poco después Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín. Mucha gente, dice, iba con ellos, y cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho, un joven. El muerto era el único hijo de una viuda. Y ahí está cómo Dios se conmueve, cómo Jesús se conmueve al ver este suceso. Mucha gente del pueblo la acompañaba a esta viuda. Y cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella, y como Él es el dador de la vida, y da vida a los muertos, y da vida al que quiera dar vida, se compadeció y le dijo: no llores. Entonces se acercó Dios, se acercó y tocó el ataúd. Y esto, del punto de vista judío, era algo que no se podía hacer. No se podía tocar un rabino, no podía tocar un muerto. Jesús era un rabino. Pero la compasión de Jesús, el amor al prójimo, es mayor que ese mandamiento que tenían los rabinos. Y dice la palabra, Lucas 7:14, y acercándose Jesús tocó el féretro, o esta camilla féretro donde llevaban el muerto, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo la palabra, el que mismo que dijo al principio de los tiempos la palabra, y todo fue creado y surgió vida, dijo una palabra, dijo: joven, a ti digo, levántate. Gloria a Dios por eso, imagínate. Imagínate que pudiéramos ser testigos de eso. Y los hombres dejaron de caminar, y Jesús le dijo al muerto entonces: joven, te ordeno que te levantes. Y estaba recibiendo la orden de Dios, del que da vida a los muertos. Y el muchacho se levantó, gloria a Dios, y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre, esa viuda sufriente, de la cual se compadeció. Y al ver eso, la gente tuvo mucho miedo. Imagínense, si iban a sepultar un muerto. Y comenzó a alabar a Dios. Todos decían, hay un profeta entre nosotros. Ahora Dios va a ayudarnos. Y muy pronto la gente de toda la región, por supuesto de Judea y de sus alrededores, supo lo que Jesús había hecho al levantar de los muertos a este muchacho, al que le dio vida cuando estaba muerto, por pura compasión, por compasión de su madre. También vamos a ver otro suceso maravilloso, como es Jesús levantando a la fallecida hija de Jairo, la resurrección de la hija de Jairo. Estamos viendo cómo hay sucesos en las Escrituras múltiples, variados, donde Dios muestra su poder y su control sobre la vida y la muerte. En Lucas 8:40-43, cuando Jesús regresó a Galilea, dice, la gente lo recibió con mucha alegría allá en Galilea, aunque al principio no lo querían mucho, pues lo había estado esperando. En este momento llegó un hombre llamado Jairo, dice, que era jefe de la sinagoga. Era un religioso Jairo. Era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús este jefe de la sinagoga. Escúchenme bien. Se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa porque su única hija, que tenía 12 añitos, su única hija, se estaba muriendo. Este principal
de la sinagoga se arrodilló, se postró ante Jesús. Lo reconoció como un ser divino, sobrenatural. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús para ver qué iba a pasar. Entre esa gente, ahí dice la palabra que estaba esta mujer enferma, que desde hacía 12 años también tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre, y al tocar el manto de Jesús fue sana. Y dice la palabra después Lucas 8, 49, 56, que Jesús no había terminado de hablar después de esta sanidad que había hecho esta mujer, que tenía flujo de sangre hacía 12 años, cuando llegó un mensajero donde Jairo, que venía de la casa de Jairo, y le dijo: ya murió tu hija. Le traía la noticia. Esta niña de 12 años, la única hija de Jairo, había fallecido. Le dijo: no moleste usted más al maestro. Al oír esto, a este mensajero, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo. La paz que da el Señor al tiro, la confianza. Confía, cree, confía en mí, le dijo Jesús, y ella se pondrá bien. Entonces, cuando llegaron a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de esta niña de 12 años. Pero Jesús les dijo: no lloren. La niña no está muerta, solo está dormida. Y la gente, ¿qué empezó a hacer? Empezó, por supuesto, a burlarse de Jesús, porque no podían creer que los muertos pudieran resucitar y hubiera alguien que pudiera darle vida a los muertos. Y se burlaron de Jesús, pues ellos sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro, Santiago, Juan, Jairo y la madre de la niña, y no dejó que nadie más entrara en la casa. Sacó todas las lloronas y todos los que estaban ahí. Y dice Lucas 8:54, mas él echó fuera a todos y tomándola de la mano, le habló diciendo: muchacha, levántate. Marcos dice en este mismo pasaje, en el 5:41, y tomando la mano de la muchacha, Jesús le dijo: talita cumi, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Muchacha, a ti que escuchas, levántate de entre los muertos y ven a la vida de Cristo. Bueno, volvamos a la historia. La niña entonces volvió a vivir, hermano. Y al instante, todos esos tejidos que ya estaban muertos, toda esa sangre coagulada, todas esas neuronas muertas del cerebro, volvieron a la vida. Así de instantáneamente. Y al instante se levantó. Y Jesús mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. O sea, hasta su sistema digestivo, todo funcionando impecable. Los padres, por supuesto Jairo y su esposa, estaban muy asombrados, pero Jesús les pidió que no le contaran a nadie lo que había pasado. En estos instantes entonces vemos a un Jesucristo que no le interesaba su fama por levantar muertos, porque él primero quería explicar el Evangelio. Quería hacernos entender que por arrepentimiento de nuestros pecados podemos lograr algo más maravilloso, que es la vida eterna. Más que milagro, más que sanidad, más que levantar de entre los muertos, lo que a Jesús más le interesa, hermanos, es arrepentimiento, fe, señorío de Cristo en nuestras vidas, santidad, amor a Dios, amor al prójimo. Más que milagros y sanidades, que muchos buscan, y prácticamente todo su ministerio es hacer eso. Pero a Jesús lo que más le interesa es la santidad, el perdón, es venir a salvar las vidas de los que se han perdido. Por eso Jesús les dijo en ese momento a Jairo que no se lo contaran a nadie, porque faltaba todavía desarrollar su plan de redención de la raza humana. En estos instantes a Jesús no le interesaba hacerse famoso por estos milagros. Eso demostraba un inmenso poder, que era también un enviado de Dios, que era Dios mismo. Pero lo que Jesucristo quería que los hombres entendieran
es que debían volverse a Él en arrepentimiento, dándose cuenta de su pecado y viniendo a la salvación que Él ofrecería más adelante con su muerte en la cruz y resurrección de entre los muertos. Jesús no quiere que tú vayas a Él por sus sanidades, milagros sobrenaturales, por sus panes, por sus peces, por todo lo rico y bonito que puedes hacer en tu vida. Jesús lo que le interesa principalmente que tú vengas a Él arrepentido, queriéndole a Él, amándole por todo este plan de salvación y haciendo su voluntad, en obediencia, viviendo en santidad, bajo su señorío y siguiéndole a Él sin negarlo. Talita Cumi, niña, levántate, devuélvete a la luz. También te dice hoy el Señor, niña, señorita, levántate, vuelve a la luz. Así también muchos, sin saber, hoy día están muertos por su pecado, pero sí se humillan y piden perdón, arrepentidos, por fe, creyendo en Jesucristo, recibirán la vida eterna y serán levantados de entre los muertos. Él, Jesucristo, el que da vida a los muertos, Él te dirá, Talita Cumi, y tomará tu mano, si vienes a Él arrepentida, y te dará vida, y te dirá, ya no estás muerta, vuélvete a la luz, levántate, levántate ya, hija mía. Jesús, de los principales un hombre llamado Jairo, postrado a sus pies, rogaba al Señor, mi hija se muere, ten compasión, pon tus manos en ella, Jesús, sálvala por favor. Jairo hablaba, vinieron de casa y dijeron, tu hija ha muerto. Al oír Jesús a Jairo miró, le dijo, no temas, cree en mí nada más. La niña no ha muerto, solamente dormida está. Y tomando la mano de la niña dijo Jesús, Talita Cumi, niña levántate, vuelve a la luz. Y tomando la mano de la niña dijo Jesús, Talita Cumi, niña levántate, vuelve a la luz. Así también muchos sin saber están muertos por su pecado, pero si se humillan y piden perdón a Jesús, Él les dirá, Talita Cumi, a ti te digo, vuelve a la luz. Y tomando tu mano, Jesucristo a ti te dirá, ya no estás muerto, vuelve a la luz, levántate ya. Y tomando tu mano, Jesucristo
has muerto, vuelve a la luz, levántate ya. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El que da vida a los muertos. Estamos hablando de este poderoso Señor Jesucristo, de este Dios encarnado, que vino en parte a mostrar su poder para demostrar que era Dios, que Él es el que da vida a los muertos. Él es el que sostiene la vida de toda su creación. Vamos a hablar un poquito de esta famosa y bien conocida historia que es la resurrección de Lázaro, que usted la puede encontrar ahí en Juan, en el capítulo 11, entre los versículos 1 y 44. Este famoso Lázaro y sus hermanas María y Marta, que vivían en el pueblo de Betania. Un día dice la palabra que Lázaro se enfermó gravemente y sus hermanas le mandaron avisar a Jesucristo, que era su amigo, que Lázaro estaba enfermo. Dice que la palabra que cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios, Jesús. Y claro que lo demostró. Jesús amaba a María y a Marta y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió esta noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse unos 2 días más en donde estaba ahí, en ese lugar cercano a Betania. Al tercer día les dijo a sus discípulos: regresemos a la región de Judea. Nuestro amigo Lázaro está dormido y yo voy a despertarlo. Los discípulos dijeron: Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Él duerme. Pensaban que estaba haciendo tutito. No estaba haciendo tutito. Estaba dormidito pero muerto. Lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Por eso Jesús tuvo que explicarle a estos discípulos, tuvo que decirle: Lázaro ha muerto, claramente con todas sus palabras. Y me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí, le dijo Jesús a sus discípulos. Y vaya que fue una excelente decisión. Bueno, la decisión de Dios también. Porque nosotros podemos ser testigos de cómo Dios tiene poder sobre la muerte, cómo Él resucita a los muertos, para que nosotros tengamos confianza de que nuestros muertos que están en el sepulcro van a ser levantados como fueron levantados, como todas estas personas que hemos visto hoy día, y así como fue levantado Lázaro. Lázaro había muerto, y cuando llegó el momento, Jesús le dijo: vayamos a donde está Él. Y como el pueblo de Betania estaba a unos 8 kilómetros más o menos de la ciudad de Jerusalén, donde estaba Jesús, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María, dice la palabra, para consolar a estas 2 hermanas por la muerte de su hermano Lázaro. Cuando Jesús, dice la historia, que llegó a Betania, se enteró de que habían ya sepultado a Lázaro hacía 4 días. 4 días en el sepulcro, o sea, estaba ya hediondito, como diría alguien. Ya estaba bajo los efectos de la putrefacción. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado allá a Betania, salió a recibirlo, y María se quedó en la casa. Entonces dice la palabra que Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, porque yo sé que tú lo hubieses sanado. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. Algo estaba tramando Marta en su cabecita, ¿no es cierto? Alguna esperanza tenía del maestro. De eso estoy segura, dijo. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Y ahí Marta le dijo: claro que sí. Cuando llegue el fin de todos los tiempos, todos los muertos volverán a vivir. A eso pensaba que Jesús se refería, pensaba Marta. Pero Jesús le respondió: yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el que da la vida, dijo Jesús, y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, dijo Jesús, aunque muera, vivirá. Ese es tu llamado hoy día. No le tengas más miedo a la muerte, porque si estás con Jesús, Jesús quiere que pongas tu confianza en Él, porque aunque mueras, volverás a vivir. Los que todavía viven y confían en mí, dijo Jesús, nunca morirán y para siempre vivirán. ¿Puedes creer en esto? ¿Puedes creer tú esto? Marta le respondió, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, que debía venir al mundo, el que esperábamos. Después de esto dice la palabra que Marta llamó a María y le dijo en secreto, el Maestro ha llegado y te llama. Y María se levantó enseguida y fue a verlo ahí a Jesús. Y Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Y al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos que estaban consolándola ahí en su casa la siguieron a María. Ellos pensaban que María iba a llorar ante la tumba de su hermano. Y por eso la siguieron, para ayudarle a llorar también, que era de costumbre eso. Cuando María llegó a donde Jesús, se arrodilló ante Jesús, delante de él, delante de la presencia de mucha gente, y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús, dice la palabra, vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió, dice la palabra, muy triste y les tuvo compasión. Este Dios que se hizo carne, que se hizo semejante a nosotros, y nosotros que somos semejantes a Él, también siente compasión y sufre con nuestro dolor. Él no se agrada porque tú estás sufriendo. Él no se agrada porque tú no has sido sanada. Pero Él tiene un plan. Y si tú estás con esa enfermedad o estás en tu lecho de muerte, bajo la voluntad de Dios, confía en Dios, porque Él tendrá compasión de ti, porque el que hoy cree en Él, aunque muera, realmente no morirá eternamente, sino que vivirá. Así que cuando Jesús vio a María y todos estos llorones, les tuvo compasión. Les preguntó, ¿dónde sepultasteis a Lázaro? Y ellos le indicaron, ven Señor, aquí está. Y Jesús se puso, dice la palabra, a llorar. Y los judíos que estaban allí dijeron, se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro. Bueno, y hay muchas interpretaciones por qué Jesús lloró. Unos dicen que lloró por la incredulidad de ellos. Otros dicen que Jesús lloró sencillamente de compasión porque era humano igual que nosotros también. Es Dios, pero también tenía humanidad. Y sufría, y tenía compasión, y se lamentaba. Aunque sabía que habían otros propósitos y habían otros planes. Entonces, dice la palabra que Jesús lloró. Algunos decían, Jesús hizo que el ciego pudiera ver. También pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera, y todavía seguían reclamando. Y bueno, ahí estaban los judíos, unos a otros diciéndose cosas. Así que Jesús preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Y ellos le dijeron, ven Señor, aquí está. Y Jesús entonces se puso a llorar, y los judíos que estaban allí le hacían muchas preguntas. Se ve que Jesús amaba mucho a Lázaro, decían algunos. Otros decían que Jesús hizo que el ciego pudiera ver, y si hubiese estado ahí, Lázaro no hubiese muerto.
Y fue Jesús, todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde había sido puesto el cuerpo de Lázaro. Y dice la palabra que ordenó que retiraran esa piedra que cubría la entrada donde estaba este muerto hacía 4 días. Guácala, dicen algunos. Hiede, mal olor. Y retiraron la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió mi hermano Lázaro. Seguramente ya huele mal. Y Jesús le contestó: ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? ¿El poder que da vida a los muertos? Que era en el fondo. Y la gente hizo caso y quitó la piedra a la entrada. Y luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste, que yo soy el Mesías. Y después de que dijo esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y ocurrió el milagro, lo que nadie hubiese pensado. Este muerto de 4 días salió caminando de su tumba. Y Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en vendas de lino con los que lo habían sepultado. Y su cara aún estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué poder! Ese es nuestro Dios. A ese el que creemos, a ese el que servimos, a ese el que nosotros decimos: algún día yo seré levantado de los muertos, algún día mi padre será levantado de entre los muertos, algún día mi hijo, mi hermano, mi abuelita, mi nieto será levantado de entre los muertos. Porque en ese Dios creímos. Y si ellos murieron en Cristo, de verdad que serán levantados entre los muertos. Así como Lázaro, imposible del punto de vista de la ciencia médica. 4 días muerto. ¿Pudiera salir caminando de su tumba? Algo imposible. Como también lo que vimos cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Dice la palabra que muchos se levantaron de sus tumbas y caminaron y recorrieron la ciudad de Jerusalén. El día que Jesús fue resucitado. Tú, hermano, tú que escuchas, auditor, tú necesitas un milagro. ¿Qué milagro necesitas? Jesucristo puede transformar tu vida y darte luz. Así como Lázaro, que en la oscuridad de la cueva escuchó la voz de Jesús y fue a la luz del día. Hoy, querido auditor, escucha la voz del Señor que te llama por tu nombre. Así como Jesús llamó por su nombre a Lázaro, hoy, dirigidamente hoy, te llama por tu nombre para resucitarte de entre los muertos si todavía estás muerto. No habría pasado esto, Señor, si tú hubieras contestado, yo sé que no habría muerto. María, si tú solo recordaras todo lo que yo te enseñé, María, si tú solo confiaras, sabrías que muerto no estás. Estoy aquí. A veces no puedo entender todo
que tú me dices. Siento desconfianza y duda debido a mi debilidad. María, ¿cuánto tiempo tardarás en entender lo que enseñé? María, ¿acaso no sabes que tengo el poder para resucitar? Yo soy el camino, la vida y la resurrección, y todo el que cree en mí jamás morirá. Porque yo soy el camino, la vida y la resurrección, y todo el que cree en mí jamás morirá. Yo soy el camino, la vida y la resurrección, y todo el que cree en mí jamás morirá. Yo soy el camino, la vida y la resurrección, y todo el que cree en mí jamás morirá. Yo soy el camino, la vida y la resurrección, y todo el que cree en mí jamás morirá. Porque yo soy el Rey. Porque yo Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El que da vida a los muertos. Poderoso es Dios para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Poderoso también fue Él mismo con su propia vida. Jesucristo, el primogénito de los muertos. Jesucristo mismo profetizó su muerte. La muerte de Jesucristo no fue un fracaso, no fue algo inesperado. Fue algo planeado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo profetizó su muerte y resurrección. Él sabía muy bien lo que hacía y conocía el futuro. La versión de Mateo dice ahí en Mateo 16:21, que desde aquel tiempo, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, sufrir, y de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Tenía clarita la película, ¿verdad? Mateo 17:23 dijo el Señor, y le matarán, pero al tercer día resucitará, refiriéndose a él mismo. Y ellos se entristecieron, sus discípulos, en gran manera, por lo que él había dicho, porque ellos no entendían este maravilloso sacrificio de nuestro Señor por nuestros pecados. Mateo 20:19, Jesús hablando, le dijo, y le entregarán a los gentiles para ser escarnecido, azotado y crucificado, mas al tercer día resucitará. Ese es el Dios que todo lo ve. El Roy, el Dios omnisciente, que todo lo ve. Y que ve pasado, presente y futuro también. Versión de Marcos con respecto a estos pasajes parecidos. Marcos 9:31. Dice que Jesús les enseñaba a sus discípulos, les decía que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres y le matarían, pero después de muerto resucitaría al tercer día. Y Marcos 10:34, hablando Jesús, también repetía esto mismo de Mateo, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús, el que da vida
a los muertos. Y la versión de Lucas, el otro evangelista, Lucas 9:22, Jesús decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea rechazado por los ancianos y por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y Lucas 18:33, y decía Jesús: y después que le hubieren azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará, hablando del mismo. Y Lucas 24:7, otro versículo, Jesús decía que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Todo un plan establecido por Dios para mostrar su poder, completar su plan redentor, ponerse en nuestro lugar y mostrar que Él es el que da vida a los muertos espirituales y a los muertos físicos. Tiene el poder sobre la vida. Él es la vida. Él es el camino. Él es la verdad. Jesucristo tiene poder absoluto sobre su vida. Después Jesucristo le explicaba ahí en Juan 10:18. Nadie me la quita, la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, refiriéndose a la vida, y tengo poder para volverla a tomar, su propia vida. Este mandamiento, dijo Jesús, recibí de mi Padre. Él, el que tiene poder sobre la vida. Mateo 28 también, en los versículos 6 y 7, la palabra dice que no está aquí cuando Jesús resucita de entre los muertos y parten ahí corriendo Juan y Pedro, y gana Juan la carrera y ve la tumba vacía. También aparece por ahí la María Magdalena cuando iban a ungir el cuerpo. También se encontraron con la tumba vacía. Se encontraron con estos ángeles y esta piedra removida, y estos ángeles que le dijeron que no busquen ahí entre los muertos al que estaba vivo. Y ahí en Mateo 28, 6 y 7 dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo, como él había dicho. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, y he aquí, os lo he dicho. Todas estas cosas aparecen en la Escritura, demostrándonos que Jesús resucitó. Marcos 16:6 también dice: Él les dijo, no os asustéis, porque estaban más asustados que los ratones cuando se dieron cuenta los discípulos que no estaba Jesús ahí. Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Él ha resucitado, no está aquí, esta tumba está vacía. He aquí el lugar en donde les pusieron y no está. Él vive y está vivo hoy. Y hoy revive a los que están muertos y le da vida hoy y para siempre. Él, el Todopoderoso. Y decían todos: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y ahí en 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando Pablo les enseñaba a los corintios, enseñándoles sobre la resurrección de entre los muertos, enseñándoles el Evangelio de Jesucristo, que eso es lo que tenemos que enseñar, hermano, el Evangelio, para que la gente venga al arrepentimiento y para que la gente que ya ha recibido conozca y se establezca este arrepentimiento. En este mundo donde se predican tantas cosas, hermano, tantas cosas que parecen evangelio y no es evangelio. Se hablan cuestiones parecidas. A mucha gente le gusta, le encanta eso. Pero no es el evangelio. O es una parte demasiado cola del evangelio. No es la médula del evangelio. La médula del evangelio es venir a Cristo a buscar arrepentimiento y salvación, perdón de pecados, para ser salvos de la ira venidera, para recibir a este Señor y Redentor Salvador que da vida a los muertos y que impedirá que tú mueras eternamente. Lucas 24:46, Jesús dijo: así está escrito:
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario. Él vive hoy. Era necesario que muriera. Que se pusiera en tu lugar y en mi lugar en la cruz. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó para darnos vida, hermano. Que de la muerte, gustó la muerte que nosotros debiéramos haber gustado para ponerse en nuestro lugar, para hacer este nuevo pacto con Dios, por nosotros. 1 Corintios 15:6 dice la palabra que fue visto Jesús por más de 500 hermanos a la vez. Por si acaso algún psiquiatra puede decir que fueron visiones nomás o alucinaciones de gente desesperada o atormentada por el duelo de haber perdido a su maestro. Pero que hayan 500 hermanos a la vez que vean a un ser muerto que está vivo, tendrían que haber 500 locos reunidos y que todos tuvieran la misma visión. Pablo les enseña a los corintios en 1 Corintios 15:6 que habían más de 500 hermanos reunidos a la vez, de los cuales aún muchos vivían en ese momento cuando escribió la carta, y otros ya habían muerto. Y habían algunos vivos para que le fueran a preguntar si dudaban, algunos dudaban de esa palabra. La tumba de Cristo está vacía. Él vive hoy. Él resucitó. Sus promesas Él las cumple. En la tumba de Gandhi está Gandhi. En la tumba de Mahoma está Mahoma. En la tumba de Buda está Buda. En la tumba de María está María. En la tumba de Cristo no hay nadie. Gloria a Dios por eso. Él resucitó. Él es el que da vida a los muertos. Esta es una esperanza viva. Una esperanza y confianza viva que debes tener todos los días. Estés pasando por lo que estés pasando. Él resucitó. Él fue visto. Él lo anunció. Él dijo que al tercer día resucitaría. Y Él resucitó. Y Él resucitará también a los que están muertos en el sepulcro. Y a los que están muertos en delitos y pecados. Él los resucitará porque Él vive hoy. Y Él es el dador. Él es el sustentador. Él es el todopoderoso. Él es el que da vida a los muertos. Él es el bendito. Él es mi gran Dios. El dueño de todo. El dueño de la vida. El que tiene control absoluto sobre la muerte. La vida es vanidad y sin Dios no sirve. Por eso yo prefiero andar abrazado al invisible, despojando mi vivir y uniéndome con Él. Tan solo en Cristo hay vivir. Todo este mundo es vanidad y sin Dios no sirve. Mira este cuerpo terrenal que sin su amor tampoco sirve. Hoy como Job quiero clamar, aunque me muera le veré, aunque me muera le veré. Veré a mi yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, Él no me dejará. Aunque el hombre no me visite, Dios siempre me acompañará.
mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, Él no me dejará. Aunque el problema se multiplique, Dios siempre me acompañará. Aleluya, mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Para siempre vive, la muerte me puede hallar, pero su palabra es firme, del polvo me levantará. La vida es vanidad y sin Dios no sirve. Por eso yo prefiero andar apegado al invisible, olvidándome de mí y uniéndome con Él. Tan solo en Cristo hay vivir. Amén, mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, Él vive. Mi Redentor. Yo sé que Él vive, Él es mi Dios, que para siempre vive. Este mundo morirá, este mundo es vanidad, mi cuerpo es vanidad. Mi Redentor, yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, Él no me dejará. Aunque el diablo se me levante, Dios siempre me acompañará. Mi Redentor, yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, este mundo es vanidad, la vida sin Dios es vanidad, mi cuerpo es vanidad, la tierra es vanidad, el hombre es vanidad. Mi Redentor, yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Yo sé que Él vive y Él me ayudará. La vida es vanidad y sin Dios no sirve, mi Redentor. Yo sé que Él vive, mi Redentor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El que da vida a los muertos.
queda aún algo más que revisar. Un milagro de los apóstoles. Estos que heredaron ese mismo poder que levanta a los muertos. Veamos la historia de Pedro y la resurrección de Dorcas, descrita ahí en Hechos, en el capítulo 9, de los versículos 36 al 42. Dice que ahí en el puerto de Jope, ¿se acuerda de Jope? ¿Le suena a Jonás por ahí? Un Jonás arrancando de Dios, yéndose al puerto de Jope. Dice que en el puerto de Jope vivía una seguidora de Jesús llamada Tabitá. Su nombre griego era Dorcas, que significa gacela. Tabitá siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. Por esos días dice que Tabitá se enfermó y murió. Entonces, de acuerdo con la costumbre, lavaron su cuerpo y lo pusieron en un cuarto del piso superior de la casa. Y Pedro estaba en Lida, ciudad cercana al puerto de Jope, ahí en la orilla del mar Mediterráneo. Cuando los seguidores de Jesús que vivían en Jope lo supieron, enseguida dice que enviaron a 2 hombres con este mensaje urgente a Pedro: por favor, venga usted tan pronto como pueda. Y de inmediato Pedro se fue a Jope con ellos, y al llegar lo llevaron a donde estaba el cuerpo de Tabitá. Muchas viudas se acercaron llorosas a Pedro, y todas le mostraban los trabajos de Dorcas, los vestidos, los mantos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó que toda la gente entonces saliera del lugar. Algo pensaba Pedro en su corazón. Luego dice que se arrodilló Pedro y oró al Señor. Y después de eso se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabitá y le ordenó: Tabitá, levántate. ¿Qué cree usted que sucedió? Hechos 9:40 dice: entonces, repitiendo esta historia, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabitá, levántate. Y ella abrió sus ojos, y viendo a Pedro, se incorporó. Y fue levantada de entre los muertos, por el poder del que da vida a los muertos, por el poder de Dios. Ella abrió los ojos, miró a Pedro, y se sentó. No fue una alucinación. Se movió, se sentó, y Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie. Y luego Pedro llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y les presentó a Tabitá viva. Bueno, algunos dicen Tabitá, hay versiones que dice Tabitá. Todos los que vivían en Jope se enteraron de esto, por supuesto, imagínate. Y muchos creyeron en el Señor Jesús por el milagro. Terminaron de creer. Pero ¿cuál es nuestro llamado hoy día? ¿Es nuestro llamado a andar levantando los muertos que están en el sepulcro? Tal vez para alguno por ahí, puede ser. ¿De andar levantando los que están en un ataúd? Puede ser que alguien le dé ese llamado. Puede ser, en alguna ocasión. Pero todos los cristianos, ¿cuál es el llamado? ¿A predicar la palabra de Dios a todas las naciones? ¿A predicar la resurrección de Cristo? ¿El perdón de pecados? ¿El arrepentimiento? ¿Para qué? Para, igual que Jesús, ayudarlos por el poder de Dios a que tengan vida a los que están muertos en delito y pecado. Nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, para anunciar a los que están muertos en delitos y pecados que pueden ser llevados a vida eterna. Y también somos partícipes de este Dios que da vida a los muertos. Estos vasos que éramos de deshonra, nos transformamos en vasos portadores de una verdad que a muchos les cuesta creer,
que el diablo y sus huestes espirituales de maldad han tratado de robar y han cegado los ojos de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio eterno. Pero nuestra misión no es otra que la que yo le dije. Esa es primeramente. El resto, añadidura. Pelo de la cola. ¿Me entiendes? Despierta de entre los muertos y levántate. Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así le decía el apóstol al pueblo de Éfeso. Despiértate, tú que duermes ahí, en tu vida, alejada de Dios, o alejado de Dios, muertos aún, entre los muertos, diciendo que estás vivo, pero todavía estás muerto, para que te alumbre Cristo, y Cristo sea Señor de tu vida, y tú le seas fiel y le sirvas, amándole a Él y amando a tu prójimo. Efesios 2:1. Dice el apóstol ahí en la palabra de Dios, que Él os dio vida a vosotros, a mí, a ti, a todos los que hemos recibido al Señor, a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él, Cristo, nos dio vida. Y le puede seguir dando vida a muchos más a través de la predicación de la palabra de Dios. Por muchos medios, por muchas fórmulas. Pero finalmente predicar la palabra de Dios. Y terminar concluyendo como en Efesios 2:5, que aún nosotros estando muertos en pecados, podamos declararle y podamos ver en otros que aún estando muertos en pecados, Jesucristo da vida juntamente con Él. Por pura gracia somos salvos. Por pura gracia somos salvos de la muerte eterna. Por pura gracia seremos levantados del sepulcro a vida eterna. Por pura gracia, cuando Cristo venga, los que estén vivos serán sus cuerpos transformados y glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Y pasarán directamente a la presencia de Dios. Igual que Enoc, igual que Elías, sin pasar por el sepulcro. Pero la gran mayoría, a lo mejor toda esta generación, no sabemos, solo Dios sabe, va a pasar por el sepulcro. Y así como Gigi Ávila, también tendremos que bajar al sepulcro. Y también se hará un funeral, probablemente, en memoria nuestra. Pero eso no es el fin. El fin tenemos que establecerlo ahora. El fin de nuestros delitos y pecados. Que hemos pasado de muerte a vida. Que llegamos al fin de la muerte cuando recibimos a Jesucristo. Alcanzamos vida eterna. Él nos ha dado vida juntamente con Cristo, por pura gracia. Antes estábamos muertos, pero Dios nos levantó. Estábamos muertos también para Dios, pues hacíamos el mal y vivíamos en pecado. Seguíamos el mal ejemplo de la gente de este mundo. Le creíamos todos los cuentos que nos enseñaban en el colegio y en la universidad. La palabra de Dios está equivocada, es un cuento, la verdad, la ciencia, el Big Bang, la evolución, eso es correcto. Y estábamos perdidos, más perdidos que los 3 chanchitos, más perdidos que el hijo pródigo, más perdidos, ayúdenme, que el teniente Bello, un dicho popular chileno. Perdidos. Y obedecíamos al poderoso espíritu de los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, a nuestro placer, a nuestras riquezas, a nuestros objetivos materiales, y con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás, por haber pecado muchas y muchísimas veces contra Dios. Pero Dios, misericordioso,
este Dios compasivo, que en la persona de Jesús se acercó con compasión a ese funeral donde llevaban a ese muchacho de Naín, hijo de la viuda, el hijo único de esa mujer, y con compasión lo sacó de la muerte y lo llevó a vida. Así, este mismo Dios poderoso, compasivo, con su amor por nosotros, nos ha levantado porque su amor es inmenso y nos ha dado vida cuando estábamos muertos y nos ha dado luz cuando estábamos en tiniebla. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él debía darnos vida y nos dio vida. Él nos resucita en Cristo y Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Por eso era necesario que Cristo fuera a la cruz y resucitara al tercer día, para que Él, Dios, nos diera vida al resucitar a Cristo y nos levantara junto con Él de entre los muertos en delitos y pecados. Él que tomó nuestro lugar sin haber pecado. Nos hemos salvado gracias, hermanos, al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Y vivimos ahora en la presencia de Dios, en Cristo, y Cristo en nosotros, y el Espíritu Santo en nosotros, gobernando nuestra vida, sometiéndonos a su señorío, viviendo en santidad. Y si en algo pecamos, arrepentidos ante Él, pidiendo perdón y limpieza, para mantenernos llenos del Espíritu Santo. Él, Cristo, Dios, esto hizo para mostrar en el futuro y por todas las generaciones su bondad, su amor, su misericordia, su gran amor, con que nos amó por medio de su sacrificio en la cruz. Jesucristo, el que venció a la muerte, el que nos da vida eterna a nosotros, al que nos dio libertad, al que nos sacó del pecado en el cual estábamos sumergidos y nos ha otorgado libertad. Y tenemos vida eterna, porque lo ha dado Él, el mayor, el todopoderoso, el que tiene dominio absoluto sobre la vida y la muerte, como hemos escudriñado hoy las Escrituras, revisando varios pasajes. Y como repito, dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, todos. ¿Qué tan malo hayas sido? ¿Qué tan malo seas? Si vienes a Cristo, todos tus pecados van a ser perdonados. Tal vez, y muy probablemente, las personas contra las cuales pecaste, ni siquiera te perdonarán. Hasta el día de tu muerte. Hasta se alegrarán algunos cuando mueras. Pero Cristo, Él te perdonó todo. Con su muerte, con su poder, dando vida a los muertos. A nosotros que estábamos muertos en delito y pecado. Y 2 Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, como dice Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y por eso, de repente sufrimos. Y de repente por eso somos débiles. Y de repente nos enfermamos. Y de repente tenemos problemas, de los cuales no podemos salir, ni con oración, ni con ayuno, ni con nada. ¿Por qué? Para que no vengamos a vanagloriarnos, ni a alzarnos, ni a sentirnos orgullosos, sino que siempre confiemos en Dios Todopoderoso, que es capaz de resucitarnos de la muerte si aún se determina que nuestro destino es muerte y no sobrevida y no salvación de esa enfermedad en la que estamos inmersos. Aunque tengamos sentencia de muerte,
Muchas veces esa sentencia de muerte que tienen muchos hoy día, con muchas enfermedades y padecimientos, muchas veces estos cristianos tienen esa sentencia de muerte para que no confíen en ellos mismos, sino que sigan ahí, asidos, fuertemente del que da vida a los muertos. Y si he de morir, aún no es el momento. Muerto en delito y pecados estábamos, hermanos. Sin dirección, sin luz, en tinieblas totalmente. Jesucristo, Él cargó nuestros pecados, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió por todos nosotros, para darnos vida. A la muerte Jesucristo derrotó, hermanos, para darnos vida. Y con poder resucitó, con el poder de Dios, con el poder del Padre. El Hijo fue levantado de la tumba. Vivo está Jesucristo. Vivo está. Él vive hoy. Él venció a la muerte. Y tenemos, por su muerte y por su resurrección, hoy libertad del pecado. Y debemos vivir bajo su señorío y en santidad. Libertad tenemos y vida eterna. Por el que da vida a los muertos, solo Él, Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Le podemos decir a la muerte? No nos duele un picotón de tu aguijón o muerte, porque sabemos que tenemos vida. Y aunque bajemos al sepulcro, seremos levantados por el que da, por el único, por el que da vida a los muertos. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cayó.